América a dos voces es una idea de dos periodistas. Johan Ramírez, que en estos momentos se encuentra como corresponsal de Deutsche Welle en América Latina, y Amir Valle, esta persona que les habla, que se encuentra acá en Berlín, con la idea, en ambos casos, de unificar de algún modo criterios sobre qué pasa en América Latina. Una pregunta que suele hacerse mucho. Mucha gente suele entender América Latina como un enorme todo, un gran globo, pero lamentablemente hay mucho de qué hablar en cada una de las regiones, en cada uno de los países de América Latina. De eso trata América a dos voces. Johan, bienvenido a esta primera edición de América a dos voces, esta locura nuestra de compartir criterios sobre América Latina, nuestro programa premier. Un gusto saludarte, Amir. Por fin, después de mucho tiempo, varios meses que teníamos conversando esta idea, por fin nos pusimos de acuerdo, por fin logramos hacerlo. Y ahora que comenzamos, no vamos a parar. Un gusto saludarte desde acá de Bogotá, Amir. Bueno, hablábamos que se trata de un proceso de inestabilidad total en América Latina como no se había visto desde décadas en nuestra región. Estamos hablando de una inestabilidad que lleva a un magnicidio en Haití. Tenemos el problema también de Nicaragua, que realmente está tomando unos tintes bastante siniestros, y otros asuntos de la región que creo que podemos compartir. Me gustaría empezar, Johan, por ese país tan complejo que genera tanta tristeza, tanto dolor, que es Haití. Acaban de cometer un magnicidio absoluto, realmente muy fuerte, contra Jovenel Moïse, el presidente, este presidente que no las tenía todas consigo. O sea, tenía una crisis gubernamental bastante grande en los últimos tiempos, pero bueno, se trata de un magnicidio, es algo que realmente es condenable de cualquier punto de vista. ¿Qué opinión tienes tú sobre qué podría pasar en un país que ya está absolutamente depauperado, con una crisis política enorme, con este hecho? Sí, lo primero es que decir que ya llegar a este extremo en Haití, un país que ha pasado por tantas crisis, es decir, la historia de Haití en los últimos, básicamente en el último siglo es una crisis tras otra, o catástrofes naturales, o golpes de Estado, o dictaduras, magnicidios, el último fue en 1950, es decir, es una historia de crisis en crisis, pero llegar a esto, a un magnicidio de esta naturaleza, porque en 1950 fue una revuelta popular y la gente entró al Palacio de Gobierno y mataron al presidente de aquel entonces, pero este es un grupo de mercenarios que entra a la casa del presidente y lo mata en su habitación, una cosa creo que sin precedentes en la región, Amir, y esto lo que genera es una situación de caos extremo en el país. Hay que decir, sin embargo, que en este momento Haití, afortunadamente, parece estar todavía en calma, ¿no? La población, pues, esperando un poco también la reacción de los líderes políticos, pero está a las puertas del caos, sobre todo desde el punto de vista incluso legal, Amir, ¿qué puede pasar? Es decir, Haití es un país que en este momento tiene como presidente encargado al primer Primer ministro, ministro. que sin embargo era un primer ministro que estaba de salida, porque el lunes, antes de ser asesinado, Jovenel Moïse había nombrado a un nuevo primer ministro que debía asumir funciones en la semana. Es decir, hay un primer ministro saliente y uno que debe asumir el cargo o que debía asumir el cargo, de modo que ya eso genera una dualidad allí de, bueno, ¿quién debería estar al cargo, en el cargo realmente? Y aunque si eso generara un vacío de poder, debería tomar la presidencia el juez jefe del Tribunal Constitucional, pero tiene que ser confirmado por la Asamblea Nacional, una asamblea que no existe, Que no existe. porque desde hace un año Jovenel Moïse estaba gobernando por decreto. Entonces, eso genera un escenario en el que desde el punto de vista legal, político, constitucional, pues ya presenta unas debilidades y una inestabilidad tremenda. Es una crisis de gobernabilidad absoluta en este caso. Y lo más terrible es que todo esto está sucediendo en un momento en el que dentro de Haití hay guerras internas entre bandas, grupos. Es decir, la violencia no se ha concentrado en este caso solamente en la cúpula, lamentablemente la muerte de Moïse, sino también que está llegando a los barrios que llevan en los últimos tiempos un largo historial de criminalidad, etcétera, algo que no había sido
digamos, en los últimos 20, 30 años, algo común dentro de Haití. En Haití había pobreza, como lo decíamos, había grandes catástrofes naturales que arrasaban con buena parte de la población, había un índice de crecimiento económico realmente, vamos a decir, inexistente. Se consideraba que Haití era, dentro de la región, uno de los países con más problemas en todos los ámbitos de la vida social, pero el nivel de violencia organizada, es decir, de bandas armadas, no había estado en el nivel que lleva, digamos, hace 2 años. Y todo este magnicidio ocurre justo en medio de ese escenario. Con lo cual, repito, estamos hablando de una inestabilidad social, por un lado, aunque haya calma. Bien, aunque haya calma, por suerte, ha habido calma, pero hay una inestabilidad social bastante grande y un proceso de gobernabilidad que habrá que ver qué depara. Sí, y que esto, quien piensa que este es un problema de Haití también, se equivoca, porque esto hay que ponerlo en la perspectiva de América Latina. Esta es una crisis que si estalla, ¿no? Si toma unas dimensiones mucho mayores, como algunos ya anticipan, esto lo primero que va a generar es una ola migratoria, como siempre ante estas crisis. ¿Y esa ola migratoria dónde va a ir? Pues al Caribe y al resto de América Latina. Y se va a sumar a todos los problemas que ya tiene la región en estos momentos. Lo hemos visto antes, es decir, en las crisis que vivió Colombia en los años 80, 90, se generó una ola migratoria hacia Venezuela, hacia Perú, Ecuador. En estos mismos momentos vemos la ola migratoria venezolana. Bueno, y habría que sumar el dramatismo de lo que implicaría una ola migratoria que sale de Haití, una isla. En los años 80 y 90, los colombianos se iban en bus, en auto, a Venezuela, a Colombia, a Perú, a Ecuador. Ahora mismo, con la crisis venezolana, los migrantes salen caminando Exacto. y recorren todo el continente caminando. Ahora, una ola migratoria de Haití saldrían en balsas como han salido los cubanos, y sería el dramatismo, ¿no? De esa ola, pues saliendo seguramente a los países vecinos, principalmente el primer destino sería seguramente República República Dominicana, la única Dominicana. frontera terrestre que tienen. Exacto, exactamente. Ahí tenemos, tú hablaste de algo que quizás tengamos que precisar, y es que este no es un fenómeno. Hablábamos ahorita de una inestabilidad regional. Este fenómeno está ocurriendo también, es decir, hay una evidente crisis también de gobernabilidad, en este caso de una dictadura que intenta imponerse con Nicaragua, con Daniel Ortega y Rosario Murillo en Bueno, eres Nicaragua. muy amable de tu parte decir que intenta imponerse, ¿no? Si no es que ya se impuso. Creo que es muy gentil de tu parte decir que es una dictadura que intenta imponerse. Sí, lo importante que hay que decir de él es que justamente él está tratando de evitar cualquier cosa que le impida o sea, hacerse eterno en ese poder. La primera cosa que uno mira cuando ve Nicaragua, y por eso es que se habla de inestabilidad, es porque justamente todo el peso está cayendo en sus manos y él está eliminando del poder cualquier otro poder que le haga determinado peso, pero que le haga también determinado equilibrio a esa fórmula gubernamental para una supuesta futura Nicaragua. Eliminó absolutamente, quitó de la fórmula a los líderes históricos. Es decir, él no quiere que esos líderes que tienen tanta credibilidad como él tuvo alguna vez, ahora se le opongan. Él ha eliminado prácticamente a las familias y a los descendientes de los líderes históricos también. Es decir, por lo cual se habla de que no es solamente una represión contra la oposición organizada. Lo que nadie habla, lo que mucha prensa no dice, es que también estas medidas están siendo focalizadas hacia todo el entorno de esas personas que se manifiestan en contra, sean líderes sociales, sean líderes políticos, sean líderes históricos en algunos casos. ¿Ya? Y de pronto vemos que, por ejemplo, recientemente sale el hermano Humberto Ortega, alguien que se ha hecho multimillonario, que vive en Costa Rica con sus millones y de pronto empieza a pedirle al hermano cordura, es decir, algo que realmente resultó bastante teatral y un poco, vamos a decir, indigno en todo el sentido de la palabra, que un multimillonario que ha vivido a costa del pueblo esté haciendo esto. Eso ha sido muy criticado, sobre todo su intervención y otras intervenciones de algunos de los atláteres que tiene Humberto Ortega intentando justificar internacionalmente lo que está pasando en Nicaragua, ha sido muy criticado por la intelectualidad de Nicaragua
por líderes de la intelectualidad como Gioconda Belli, como Sergio Ramírez, por ejemplo, para poner algunos ejemplos, ¿no? Pero Claro. realmente se trata de una estrategia que lamentablemente, como tú dices, ya está hecha y el Sí, mundo la tiene que aceptar así. sí, y para poner esto un poquito en contexto, Amir, porque tal vez no mucha gente sepa, es decir, en Nicaragua en 4 meses hay elecciones presidenciales y había una veintena de candidatos y Daniel Ortega se ha estado encargando de sacar de esa lista, ¿no? A los que tenían más probabilidades de disputarle la elección. Entonces va, digamos, de alguna forma depurando ese tarjetón electoral. Ya ha sacado esta semana, sacó el sexto, es decir, apresó al sexto candidato. No es que los está sacando, los está metiendo en Lo la está metiendo cárcel, en la ¿no? cárcel, exacto. Sí, para depurar ese padrón, ese tarjetón electoral y al final quedarse con los 4 o 5 o 6 o los que sean candidatos que no tienen chance de ganar y entonces de esa forma justificar una elección y decir, mira, si hicimos elecciones democráticas, hubo yo no sé cuántos partidos políticos, hubo 5 candidatos, Ganamos, participó, participó 70% de la población, Daniel Ortega ganó con 60% del apoyo popular y son elecciones democráticas. Es decir, es jugar con los elementos de la democracia para instalar un régimen que es a todas luces una dictadura. una dictadura. Entonces, y no solamente es apresando líderes políticos, sino como tú decías también líderes sociales, es persiguiendo a la prensa también, censurando a la prensa. Hay muchos colegas que ya no se atreven a escribir artículos, a hacer directos, a contar cosas precisamente porque tienen temor de ser perseguidos. Y ante todo este escenario terrible que se está viviendo en Nicaragua, la comunidad internacional está mirando de brazos cruzados y solamente se descruza de brazos, Amir, para escribir declaraciones y publicarlas y decir condenamos lo que está, pero eso no sirve para nada. Para nada, para nada. Si estas situaciones sirven para alguna cosa, Amir, es para mostrar la incapacidad, la ineptitud de la comunidad internacional. Una estructura, un ente abstracto que se quedó en el pasado, porque en el contexto político de hoy, la comunidad internacional no sirve para nada. Para nada. Por ejemplo, ahí tenemos el caso Reporteros Sin Fronteras, que es una institución que sí tiene un trabajo bastante grande, nombra a Díaz Canel, presidente de Cuba, a Daniel Ortega y a Nicolás Maduro como los tres grandes representantes, los tres grandes censores de la prensa, los grandes enemigos de la prensa en América Latina. Y nuevamente todos nos preguntamos, ¿y de qué sirve eso? ¿De qué sirve sencillamente establecer una lista de castigos, una lista de sanciones que al final, si al final tú vas a tener que negociar tú, Mundo Libre, que son los que representan, Mundo Libre, entre comillas, que son los que supuestamente encabezan, representan esas instituciones internacionales y al final van a tener que terminar negociando de acuerdo a lo políticamente correcto con estas dictaduras? Claro, Como porque tú lo justamente, dices, qué puede hacer la comunidad internacional ante estas elecciones, este circo de elecciones que tendrán lugar en noviembre? Es decir, desconocerlas y exacto. desconocer el resultado. Cómo desconocieron a Nicolás Maduro después de 2018 y trataron de cercarlo y reconocerlo entonces como presidente encargado a Juan Guaidó, y ya han pasado 3 años desde entonces y la crisis, es decir, desde 2019 cuando emergió Juan Guaidó, y esta crisis en Venezuela no se ha resuelto y No sé. queda demostrado cuán sin sentido, ¿no?, es en el tiempo esa decisión de desconocer a un régimen. ¿Cuán más aislado quedó Cuba, ¿no?, durante 50 años con el bloqueo y de qué sirvió, Amir? Entonces, aislar a estos regímenes en realidad son mecanismos que actualmente no sirven para nada. Van a tener que negociar con Daniel Ortega Exactamente. vacunas, restricciones regionales, obligatoriamente tienen que reconocerlo como un interlocutor, pero por eso la comunidad internacional lo que necesita es reformarse en este Reformarse contexto, es decir, absolutamente. con las reglas actuales, tratando desde la democracia a las dictaduras, no se llega a ningún lado. A ningún lado. Ahí hablamos de algo que es muy curioso. Venezuela. En Venezuela, digamos, la última noticia de algún modo más alentadora, Johan, es la permisibilidad que se le dio a la Mesa de la Unidad Democrática para de nuevo ejercer dentro de la democracia en Venezuela. ¿Cómo tú lo ves? Bueno, hablar de que se le dio el permiso a la Mesa de Unidad Democrática volver a participar, ¿con cuáles partidos? Unos partidos políticos, Amir, que no hay que olvidar que para las elecciones legislativas de diciembre del año pasado
los líderes de esos partidos de oposición fueron destituidos y en su lugar se impusieron líderes cercanos al chavismo. Es decir, se usurparon los liderazgos de esos partidos políticos. Entonces ahora, con el nombre, se les permite hacer oposición, digamos, y participar en las próximas elecciones. Eso es un circo también. O sea, son partidos políticos usurpados que van a venir a participar. Y si habláramos entonces de otros representantes que forman parte de esos partidos, María Corina Machado, Capriles Radonsky, Leopoldo López, que está en el exilio, todos son personajes que están inhabilitados políticamente. Entonces, esta es una decisión que simplemente hace que la comunidad internacional y que la prensa internacional repita, bueno, se están abriendo escenarios de participación democrática, de pluralidad en Venezuela, pero que en la práctica no tiene ningún sentido. Porque aún si les devolvieran a esos partidos el liderazgo legítimo, ¿no?, de opositor que tienen, las reglas de juego democrático en Venezuela no han cambiado. El Consejo Nacional Electoral, que es quien va a contar los votos, sigue siendo favorable a Nicolás Maduro. Es decir, son unas elecciones organizadas por Nicolás Maduro, en la que Nicolás Maduro va a contar los votos, en la que Nicolás Maduro decide quiénes son los líderes de los partidos políticos opositores, quién va a ganar, Amir. Bueno, ese modelo se parece a lo que está haciendo Ortega en Nicaragua. Absolutamente, absolutamente. La pregunta que siempre nos hacemos nosotros es, ¿de dónde viene ese modelo? Bueno, esta es una evolución del modelo cubano, Amir, porque el modelo cubano era partido único, ¿no? Vamos a hacer elecciones por un partido único, un candidato único, y entonces no había sorpresas. Pero esta es una evolución, porque esta es, sí, hay muchos partidos, pero todos controlados por mí. Todos controlados. Hay muchos candidatos, pero ninguno tiene ninguna posibilidad de ganarme. Entonces el resultado va a ser el mismo. Estas son dictaduras del siglo XXI. Exactamente. Yo quiero dedicar ahora un espacito muy pequeño a hablar de justamente del origen de estas cosas que es Cuba. ¿Qué pasa en Cuba? Mucha gente en este momento está diciendo, bueno, Cuba no aparece mucho en la fórmula. Y el Estado cubano, el gobierno cubano dirigido por Miguel Díaz-Canel y con el poder del neocastrismo detrás, está aprovechándose justamente de eso, Johan. Está aprovechándose de que el mundo está mirando a lo que está sucediendo en otros lugares, a la pandemia del COVID, que lamentablemente ha cubierto prácticamente todos los escenarios de la prensa internacional, para establecer una dictadura absolutamente totalitaria, si se puede hablar de dictadura y de totalitarismo por separado, ¿no? En el caso del país. Cuando hablamos de estos dos términos, es que usualmente en el caso anterior, cuando la existencia de Fidel Castro y de Raúl Castro, se hablaba de una dictadura asentada sobre la base de una ideología. En este caso, con estas nuevas generaciones, no se habla de una ideología como tal, sino que la ideología es la del poderoso caballero es don dinero, de la que hablaba el gran Quevedo hace muchos ya, unos cuantos años. Lo importante que tiene esta nueva etapa en Cuba es que muestra realmente hasta dónde puede llegar el proceso de aniquilamiento de un proceso que fue en sus orígenes un proceso hermoso, como lo pudo ser el proceso en Venezuela, como lo pudo ser el proceso en Nicaragua originalmente, y por qué todos estos sistemas se rompen así. Ahora mismo estamos hablando de que esta nueva generación, ante la falta de una ideología real, está intentando rescatar el legado de Fidel en sus palabras a los intelectuales. Se está celebrando en Cuba, en toda la isla, actos donde están premiando a los que son muy fieles, a los intelectuales, artistas, etcétera, muy fieles, para defender nuevamente ideológicamente la revolución cubana en un momento en el que se está reprimiendo a la oposición intelectual de un modo realmente aplastante. Se les encarcela en sus casas, no se les deja salir ni a comer pan, ni a comprar un pan. No se les deja, en muchos casos, hay 150 presos políticos, muchos de ellos son líderes de la oposición intelectual. Es decir, estamos hablando de un escenario bastante grande en medio de una crisis sanitaria sin precedentes que derrumba un fenómeno que Cuba estuvo manteniendo como su batallita, la salud. Nosotros somos los grandes emisarios de la salud. Discúlpame que me extienda en este plano, pero creo... No, sí, mira, no, pero fíjate, lo interesante, ¿no? Sí, lo interesante de esto es por qué ocurre eso en este momento, Amir. Es decir, ¿por qué esa represión contra los intelectuales? ¿Acaso representaba una amenaza tan importante
para el régimen cubano como para tener que ir detrás de ellos, cuando al fin y al cabo, bueno, igual tienen todo el control de la isla. Hay un movimiento allí intelectual que tanto daño le podía hacer, cuando al contrario, reprimirlos los pone nuevamente en la escena internacional, ante la crítica de todo el mundo. O sea, ¿por qué correr este riesgo en este momento, Mil? Por el riesgo de perder el poder ideológico en la región. Fíjate que no estoy hablando solo de Cuba. En Cuba se acaba de establecer una ley, que es una ley en la cual si tú, cubano, residente fuera de la isla, pones cualquier cosa en tus redes sociales que pueda ser considerado dañino para la revolución, cuando tú regreses a la isla puedes ser apresado y puedes ser condenado a cárcel. Es lo mismo que acaba de hacer Daniel Ortega en Nicaragua, Exactamente lo lo mismo. mismo que hizo Maduro en Venezuela. Es decir, sencillamente es un modelo que se está repitiendo. ¿Pero por qué, Johan? Sencillamente porque estas nuevas generaciones, en el caso de Daniel Ortega es histórico todavía, pero ha perdido el apoyo de los históricos, de los otros históricos que hicieron la revolución. Y entonces de pronto se siente absolutamente en una crisis de credibilidad absoluta. Con Venezuela ni hablar, es decir, Maduro no ha tenido ni tiene ningún tipo de credibilidad, pero en el caso de Cuba estamos hablando de que tenían esos grandes tótems que eran justamente Fidel Castro y Raúl Castro, para tótems para América Latina, etcétera, etcétera, y de pronto, al no tener una base ideológica, le tienen mucho temor a el pensamiento crítico opositor de cambios que se está generando dentro de la intelectualidad y que por primera vez une tanto a la intelectualidad de la isla opositora como del exilio, en un proceso en el cual se reproduce fuera de la isla, en escenarios internacionales, un pensamiento que ellos no habían permitido hasta ese momento que se produjera. Ya te Amir, pero pongo el puede ejemplo muy tomar, claro. Sí, sí, dime. puede tomar esto alguna dimensión mayor, es decir, puede esto generar un cambio profundo en Cuba, una transición de poder, por ejemplo. Yo no creo que haya una transición de poder porque ellos tienen, como tú bien decías, para que haya una transición de poder, el pueblo debe lanzarse a la calle. Lamentablemente es un proceso, el pueblo cubano ha sufrido lo que muchos llamamos un lavado de cerebro político y le da igual quien gobierne porque su interés es sobrevivir al día a día. Lo estamos Lo viendo mismo ahora que pasa en mismo. Venezuela, ¿eh? Exactamente, lo estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, con la pandemia en Matanzas, en el centro de la isla, en Cárdenas específicamente, el hospital está absolutamente colapsado. El gobierno no ha sabido manejar eso, siguen entrando rusos a Varadero justamente ahí, le echan la culpa de ese crecimiento a los rusos y de pronto los rusos mismos, el embajador en La Habana, desmiente que sean los rusos y lo desmiente con pruebas que le hacen a personas que justamente Cuba había dado como positivos y de pronto con pruebas PCR hechas por otra con un poco más de especialidad dan que fueron negativas. Es decir, hay incluso manipulaciones de la pandemia, muertos que no se comunican, una crisis absoluta de medicinas totalmente. El pueblo por primera vez, el pueblo cubano por primera vez está cuestionando la gestión gubernamental de un modo totalmente abierto. No hay comida. Han regresado los apagones porque ustedes, nuestros hermanos venezolanos, nos están dando muy poquito petróleo. Entonces, ese tipo de cosas está pasando dentro de la isla y Que ya casi no lamentablemente el producimos, gobierno, Amir. exactamente, exactamente, el gobierno no ha podido ni siquiera entonces gestionar correctamente la pandemia y ahí pasa algo muy curioso. Tenemos 5 candidatos vacunales. Somos el único país de América Latina, supuestamente en la propaganda, que va a tener 5 vacunas contra el COVID y sin embargo no sabe gestionar la pandemia. Los índices diarios de contaminación sobrepasan los 3.000 personas. Es decir, es una crisis bastante fuerte en el país que demuestra que ese mito que ellos tienen de la salud del país, la potencia médica mundial, no es tanto. Y por supuesto, si se les cae también esa cosa, si se les cae también ese pequeño detalle, ese mito, se les termina todo completamente. Por eso están preocupados, por eso la represión es muy grande, porque ahora la batalla no es la batalla por asuntos económicos del día a día, de comer, de quién va a operar, no, ahora está la batalla
por el poder en Cuba está en el plano de no perder ideológicamente el poder, porque saben que entonces el pueblo sí puede movilizarse, el pueblo sí puede ganar conciencia y el pueblo sí puede rebelarse si no tiene ese veneno de la ideología engañosa con la que durante 62 años han ellos apaciguado al pueblo cubano. Ese es lo que pasa en Cuba actualmente. Pero también un panorama que hemos visto hoy, ya empezamos hablando de magnicidio y luego de represión en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba. Es decir, el panorama para el continente actualmente no es nada alentador y se nos queda por fuera todavía una crisis importantísima, y creo que con esto podemos terminar, Amir, y es lo que está pasando en Perú. Más de un mes desde que se celebraron las elecciones presidenciales, el 6 de junio, y todavía no sabemos quién ganó. No se ha proclamado un presidente oficialmente. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué crisis podría pasar en ese caso? Bueno, el punto es que el 28 de julio debe asumir el próximo o la próxima presidenta el poder, debe haber una transición. Entonces, necesariamente tiene que haber una proclamación antes. Si no hubiera, exacto, pues la Constitución no prevé el escenario en el que se llega al 28 sin que haya una proclamación. No está previsto en la Constitución. Entonces, habría que darle unas vueltas legales, unas interpretaciones a la Constitución para que el presidente del Congreso, que asume también ese día, tome el poder entonces, el nuevo Congreso. Pero sería una interpretación lo que abriría la puerta a cualquier tipo de condenación de decir eso no es constitucional. Es decir, se abriría la puerta a un escenario de mayor inestabilidad. El punto es que pues algunos anticipan que la victoria de Pedro Castillo es inminente, ¿no? Que el Jurado Nacional de Elecciones no debería demorar demasiado ya en proclamarlo, porque los pedidos de nulidad de Keiko Fujimori para que se anulen votos a favor de Castillo, pues han sido rechazados en su gran mayoría. El punto es que independientemente de esto, Mir, de que llegue Castillo al poder el 28 o eventualmente Keiko Fujimori, para cualquiera de los dos, el quinquenio que comienza ya es un quinquenio que se anuncia muy complicado. Es decir, si llega Castillo, nada más se va a enfrentar a un Congreso de mayoría opositora para él. Y en un país donde el Congreso lamentablemente ha tenido la tradición de destituir presidentes a través de mociones de censura, pues pareciera inevitable que el país se dirige hacia allá. Pedro Castillo ya ha dicho que si el Congreso intentara destituirlo, a él no le va a temblar el pulso para disolverlo. Entonces, te imaginas, ya de entrada estamos ante un escenario en el que hay una lucha de poderes. Y en eso va a ser definitivo qué papel van a jugar las Fuerzas Armadas, que al fin y al cabo son quienes detentan las armas. Hasta los momentos, en este último quinquenio que ha sido un desastre para Perú, que tuvo 4 presidentes en un quinquenio. El Congreso fue disuelto una vez, nada más en una semana. En noviembre pasado hubo 3 presidentes en una semana. Hasta ahora las Fuerzas Armadas se han mantenido al margen, respetando, ¿no?, ese rol que ellos tienen allí de neutralidad. Pero cuando estas crisis adquieren otras dimensiones, ¿no?, y cuando siguen creciendo y la inestabilidad y la ingobernabilidad se asoma, ese es el caldo de cultivo, sobre todo en América Latina, el caldo de cultivo ideal para que surja un autócrata, ¿no? Tipo que diga, no, aquí hace falta poner mano dura, poner orden, y nosotros con una junta militar, ¿no?, con una junta de gobierno, vamos a organizar el país y en 6 meses o en un año llamamos a elecciones. Creo que eso te suena familiar. Me suena mucho, me suena mucho. Te suena mucho, te suena mucho. Y que entonces, con los peligros que tiene Pedro Castillo detrás, con las fuerzas oscuras que se mueven, que dicen que se mueven detrás de él, yo creo que sería bastante peligroso. Johan, yo creo que sencillamente hasta aquí hemos hecho como que una sinopsis muy rápida de lo que pasa en América Latina con estas crisis de gobernabilidad que hay, con la inestabilidad política que hay en la región, que lamentablemente apunta a más. Y fíjate, también, y todo esto lo hablamos sin haber tocado la crisis mayor, que es la pandemia. O sea, exactamente, que tenemos un continente que está complicadito, ¿no? Está complicadito completamente. Por supuesto, este es un programa que hacemos como una especie de premier para hablar de todos los temas. En próximos programas, Johan, nuestro propósito, hay que explicárselo a los que nos están viendo, es dedicarnos a analizar en un poco espacio, en un breve espacio, temas muy específicos, donde vamos a hablar no solamente de lo que se ve, sino de lo que no se ve, de las teorías de conspiración, es decir, esas que tanto me gustan a mí siempre, ¿no? Las teorías de conspiración, de todo lo que usualmente no se ve en la prensa y de lo que no se dice en relación y en torno a los graves conflictos que nosotros solemos tener
en América Latina. Entonces, te doy las gracias por este primer programa. Como siempre, es un placer hablar. En este caso, gracias a la tecnología, de Berlín a Bogotá, Colombia, que es donde te encuentras ahora. Y bueno, invitamos entonces a a las personas que nos están viendo ahora, a que continúen con América a dos voces. Johan Ramírez desde Bogotá, Amir Valle desde Berlín. Un gusto, Amir. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal, comparte con tus amigos en las redes sociales y activa la campanita de las notificaciones para que te avisemos cuando publiquemos un nuevo video. Muchas gracias.